¿Saben cuándo encuentras el cadáver de un embajador extraterrestre en su propia habitación, rodeado por representantes de 300 civilizaciones, cada una lista para declarar la guerra por una ceja levantada mal? Entonces, ¿entiendes que tu trabajo como detective de la estación se ha convertido en una pesadilla absoluta? Me desperté esa mañana por la sirena, que normalmente significaba una despresurización o que algún embajador había confundido el baño con un altar sagrado. Pero cuando me susurraron al oído que el muerto era el embajador Carit, principal defensor del tratado de paz que debía firmarse en 20 horas, sentí que mi estómago caía hasta los talones. La estación Concordia entró instantáneamente en bloqueo total. Las 300 delegaciones quedaron atrapadas allí. Las flotas militares empezaban a reunirse afuera. Y yo estaba frente a esta criatura que hasta ayer me había dado algo parecido a un apretón de tentáculo y se había reído de mi broma sobre mecánica cuántica. Lo más aterrador no era que lo mataran, sino cómo lo mataron, con un método usado solo por una raza, esa misma que estaba en la sala de negociaciones, un piso arriba, y ya afilaba los cuchillos metafóricos contra todos los demás. Trabajar como detective en Concordia es como ser juez en un campeonato de campos minados, donde cada participante habla su propio idioma y cree que sus reglas son las únicas correctas. La estación orbita justo entre los 5 sectores más grandes de la galaxia, en un punto donde los campos gravitacionales crean un equilibrio perfecto y ninguna civilización puede reclamar territorio. Fue construida hace 200 años después de la Tercera Guerra de Contacto, cuando todos finalmente entendieron que es más fácil hablar que hacer explotar planetas, aunque algunas especies aún no estén del todo de acuerdo. Llegué aquí hace 5 años tras resolver un caso de comercio de tecnología prohibida entre humanos y silonianos. Resultó que saber cuándo te mienten seres con 8 ojos y 2 cerebros es muy valorado en círculos diplomáticos. La estación es enorme, una construcción giratoria con gravedad artificial, donde cada sector se adapta a las necesidades de cada raza. Hay ambientes acuáticos para anfibios, atmósferas de metano para formas de vida de silicio, e incluso un nivel entero al vacío para los que no necesitan aire. En el centro hay una zona neutral donde todos pueden encontrarse, aunque pueden no significa quieren, especialmente cuando se trata de especies que han estado en guerra los últimos 3000 años. Durante los últimos 2 meses, la atmósfera en la estación era como antes de la tormenta. Todos sabían que se acercaba algo importante, pero nadie quería parpadear primero. Se preparaba el Gran Tratado, un documento que establecería nuevas fronteras de influencia, rutas comerciales y zonas desmilitarizadas para la mitad de la galaxia conocida. Las negociaciones eran difíciles. Cada delegación tiraba la manta hacia su lado. Los embajadores se gritaban entre ellos en sus idiomas, lo que traducido significaba algo como «tenemos razón y ustedes son idiotas». Vi cómo el embajador de los Termián casi provocó un escándalo diplomático al pisar accidentalmente a un joven representante de los Grund, que por su biología parece una alfombra con ojos, y éste lo consideró un insulto mortal. Mi trabajo consistía principalmente en resolver estas situaciones, asegurarme de que nadie llevara armas a la sala de negociaciones y a veces explicar a los diplomáticos recién llegados que no se podía comer las plantas decorativas del hall porque eran tótems sagrados de los habitantes arbóreos de Kepler 442. El embajador Carit, llamado algo así como Tzkarra, pero que la gente llamaba Tisk para simplificar, era la figura clave de estas negociaciones. Su pueblo controlaba 3 agujeros de gusano críticos, y sin su aprobación, el tratado se convertía en un papel inútil.
Y ahora Tisk yacía muerto en su camarote, su caparazón quitinoso abierto con precisión quirúrgica, y sus órganos internos, que eran unos 12, dispuestos cuidadosamente según algún esquema ritual. Estaba allí con mi traje de protección, porque el aire en esa sección estaba ajustado a la biología Carit y contenía gases que convertirían los pulmones humanos en un colador, observando aquel desastre, intentando decidir por dónde empezar. A mi lado, el médico de guardia, un Carit llamado Sheskta, emitía sonidos que el traductor interpretaba como ritual antiguo de venganza de sangre y método usado por el pueblo de dragones de la nebulosa de Orión. Los dragones no eran literalmente dragones. Claro, los humanos apodaron así a la raza de Rax por su piel escamosa y su hábito de exhalar gases venenosos cuando se enfadaban. Y ahora resulta que alguien de su delegación mató al diplomático principal justo antes de firmar el tratado, haciéndolo de tal manera que todos supieran de inmediato quién era el culpable. Solo que yo llevaba tiempo en Concordia para saber que cuando la evidencia es demasiado obvia, significa que te están engañando, y el verdadero asesino se ríe en algún lugar de la sombra. La estación retumbó con las sirenas de bloqueo total. Todas las esclusas se sellaron y entendí que tenía exactamente 20 horas antes de que las flotas externas empezaran a dispararse entre sí, y mi trabajo pasaría de ser de detective a una misión para salvar la galaxia de una nueva guerra. Convocó a mi equipo, 2 técnicos y un forense especializado en xenobiología, porque hacer la autopsia de una criatura con 12 órganos y sangre basada en cobre no es algo que enseñen en una academia normal. Aislamos el camarote con un campo de fuerza, aunque tenía poco sentido. El asesino ya se había ido, y las pruebas yacían ante mí como un libro abierto escrito con una tipografía demasiado grande. Tisk había muerto hacía unas 4 horas, según la temperatura corporal y la etapa de rigor del caparazón, lo que indicaba que era una noche profunda en el horario de la estación, cuando la mayoría de las delegaciones dormía, meditaba o hacía lo que sea que hagan los extraterrestres en su tiempo libre. La entrada al camarote no había sido forzada. El sistema de seguridad mostraba que la puerta se abrió solo una vez, cuando el propio Tisk entró tras la cena, y luego por la mañana cuando su asistente descubrió el cuerpo y dio la alarma. Eso significaba que o el asesino sabía evadir sistemas de seguridad de nivel espía militar, o Tisk dejó entrar a su propio asesino, lo cual era aún peor porque hablaba de confianza. Examiné el cuerpo más de cerca, intentando no pensar en que hasta ayer esa criatura me hablaba de sus crías. Los Carit suelen tener unas 30 a la vez, y Tisk mostraba hologramas de su prole con el orgullo de un padre joven. Los cortes habían sido hechos con algo increíblemente afilado, quizás una hoja de plasma o un cuchillo monocristal. Los bordes eran uniformes, sin tejidos desgarrados, lo que requería o un virtuosismo extremo o un instrumento especial. Los órganos estaban dispuestos en espiral, desde el centro del pecho hacia los bordes, un esquema clásico del ritual de venganza draxiano que practican desde hace miles de años. Yo había visto registros de escenas similares en la base de datos forense cuando estudié métodos de asesinato de distintas razas. El problema era que los Deraxos son un pueblo de honor. Nunca matan a escondidas. Para ellos es una deshonra peor que la muerte. Siempre anuncian sus intenciones en público y luchan a cara descubierta. Así que resultaba que alguien o quería incriminarlos, o había surgido un traidor entre la delegación draxiana, lo cual de por sí era casi imposible por su cultura y psicología.
El forense, un hombre mayor llamado Vasco que había visto tantos cadáveres alienígenas en su vida que podría escribir una enciclopedia, se agachó junto al cuerpo y comenzó a escanear los tejidos con su analizador. Murmuró algo sobre rastros químicos extraños. Se quedó inmóvil y me dijo que en las heridas había micropartículas de metal características de las armas ceremoniales draxianas. Puñales forjados con hierro meteórico que llevan como símbolo de estatus. Sentí que la situación empeoraba porque aquello ya no era simplemente una prueba aislada, sino todo un conjunto de evidencias cuidadosamente dispuestas para señalar en una dirección. Vasco continuó el escaneo y añadió que la hora de la muerte coincidía con el periodo en el que la mayor parte de la delegación draxiana asistía a una recepción por el tratado inminente, aunque 3 de ellos se habían ido antes, alegando ritos religiosos. Anoté sus nombres, aunque por dentro ya intuía que estaba siguiendo una pista falsa, simplemente porque el asesino quería que yo fuera exactamente allí. Salí del camarote y me dirigí al centro de control de la estación, donde ya se habían reunido representantes de seguridad y varios diplomáticos de alto rango que exigían respuestas inmediatas. La administradora principal de la estación, una mujer llamada Irene Shaw, me miró con una mezcla de pánico y esperanza, y me informó de que la situación era crítica. La delegación Carit exigía la entrega de todos los Draxos para juicio. Los Draxos gritaban que era una vil acusación y un ultraje a su honor, y las otras 298 delegaciones se habían dividido en bandos y ya empezaban a formar coaliciones preparándose para la guerra. Las flotas militares exteriores recibieron órdenes de tomar posiciones de combate. Y si no encontraba al verdadero asesino en las próximas horas, la estación se convertiría o en un campo de batalla o en la chispa que prendería la mitad de la galaxia. Miré las pantallas donde mostraban imágenes de las salas de negociación. Los embajadores se gritaban. La seguridad tenía las manos sobre las armas. Y en los ojos de algunos representantes vi algo que había visto demasiadas veces en mi trabajo. La disposición a usar cualquier excusa para iniciar aquello que llevaban tiempo queriendo empezar. Comprendí que lo primero era enfriar el nivel de locura, que subía con cada minuto, así que me dirigí al salón principal de negociaciones, donde ya se desarrollaba un verdadero desastre diplomático. La delegación Carit, los 8 embajadores vestidos con trajes ceremoniales negros de luto, estaban de un lado haciendo chasquidos con las mandíbulas, lo que en su cultura significaba extrema ira y disposición a la violencia. Frente a ellos, los Draxos, 5 enormes criaturas escamosas de casi 3 metros de altura, exhalaban nubes grises de gases tóxicos, su manera de mostrar ofensa. Entre ellos había representantes de otras 20 razas, cada una intentando calmar la situación o usarla en su beneficio. Los termianos, por ejemplo, claramente apoyaban a los Quarit debido a sus acuerdos comerciales, mientras que los silicatos del sistema Vega respaldaban a los Draxos por viejas alianzas militares. Levanté la mano activando el traductor universal al volumen máximo y anuncié que, como investigador principal de la estación, exigía silencio y estaba listo para exponer los hechos. El Carit mayor, llamado Xisra, hermano del asesinado Tisk, se volvió hacia mí y comenzó a disparar palabras tan rápido que el traductor apenas podía seguirle. Exigía el arresto inmediato de toda la delegación Drax, un reconocimiento público de culpabilidad y una compensación que incluía 3 planetas y 2 cinturones de asteroides. El líder Drax, Garrosh, cuya armadura escamosa mostraba cicatrices de cientos de combates, rugió en respuesta que su pueblo no se mancha las manos con asesinatos cobardes
y que si los Kharid querían sangre, deberían enfrentarse en combate justo ahora. Sentí que la situación se descontrolaba y comprendí que una palabra equivocada de mi parte podría ser la chispa en un barril de pólvora. Tuve que usar toda mi experiencia con conflictos interespecies para explicar que la investigación apenas comenzaba y que las acusaciones eran prematuras, pero debía hacerlo sin ofender el dolor de los Kharid ni comprometer el honor de los Draxos al mismo tiempo. Dije que las pruebas efectivamente indicaban un método de asesinato específico, pero que como detective no podía sacar conclusiones hasta revisar todas las versiones, y pedí a ambas partes que proporcionaran coartadas para sus miembros durante el momento del crimen. Khasra chasqueó las mandíbulas con tal fuerza que lo escuché incluso a través del traductor, y afirmó que cada minuto de retraso era un insulto a la memoria de su hermano. Mientras Garrosh añadió que sus guerreros no se justificarían ante quienes dudaban de su honor. A su alrededor las otras delegaciones murmuraban. Algunos apoyaban mis acciones, otros gritaban que estaba ganando tiempo, y el embajador de la raza Helios, seres de pura energía, simplemente parpadeaba con diferentes colores, lo que indicaba confusión extrema. Mientras intentaba evitar que el salón de negociaciones se convirtiera en un campo de batalla, recibí un mensaje en el comunicador de Iren desde el centro de control. La situación militar alrededor de la estación había empeorado catastróficamente. La flota de combate Kharid, compuesta por 40 cruceros y 200 cazas, ocupaba posición a 2 millones de kilómetros de la estación y había activado los sistemas de puntería de sus armas. La armada Drax, 50 dreadnoughts pesados con cañones de plasma, avanzaba desde el lado opuesto y también estaba en estado de alerta de combate. Entre ellos, las naves de otras 10 razas flotaban tratando de cumplir el papel de pacificadores o simplemente evitando quedar atrapadas en fuego cruzado. Iren agregó que según los protocolos de seguridad, si comenzaran acciones militares dentro de 1 millón de kilómetros de la estación, Concordia activaría automáticamente los escudos y entraría en modo asedio, lo que significaba que yo quedaría atrapado allí con 300 delegaciones furiosas, cada una culpándome por no haber prevenido la guerra. Regresé a la escena del crimen con todo el equipo forense xenobiológico completo, porque entendía que si quería encontrar al verdadero asesino, debía profundizar más allá de las evidencias obvias. Vasco ya había terminado la autopsia preliminar y me entregó los datos de escaneo que mostraban un panorama interesante. Esas mismas partículas metálicas del arma draxiana estaban distribuidas demasiado uniformemente, como si hubieran sido rociadas sobre las heridas después de la muerte. Tomé muestras de aire del camarote y encontré rastros de feromonas que no deberían estar allí. Una mezcla de señales químicas de 3 especies diferentes, incluyendo adrenalina humana, marcadores de estrés Kharid y algo más que el analizador no pudo identificar. El sistema de ventilación mostraba que 1 hora antes del asesinato hubo un fallo breve de 3 minutos en la sección, lo suficiente para que alguien pasara desapercibido si sabía cómo evadir los sensores de movimiento. Los interrogatorios comenzaron con la delegación Drax, porque todas las pruebas lo señalaban y debía confirmar o refutar esa versión. Garrosh accedió a hablar, pero solo con la condición de que no hiciera preguntas que pudieran interpretarse como dudas sobre su honor, lo que convertía el interrogatorio en caminar sobre un campo minado. Contó que 3 de sus guerreros realmente se habían retirado de la recepción antes para un ritual vespertino de meditación sobre las llamas que practican cada día a la misma hora.
Cuando pedí testigos, Garrosh se erizó con sus escamas y dijo que su ritual era sagrado y se realizaba en aislamiento, pero luego añadió que las cámaras de la estación deberían haber registrado su desplazamiento. Revisé los registros y encontré que los tres realmente se dirigieron a su sector a la hora indicada, pero había una anomalía. Uno de ellos, un guerrero llamado Rax, se retrasó 7 minutos en un pasillo cerca del compartimento técnico, aunque su ruta no debía pasar por allí. Luego interrogué al asistente de Tisk, un joven Kharit llamado Chick, quien encontró el cuerpo por la mañana y dio la alarma. Hablar con los Kharit después de la muerte de un compatriota no era fácil, porque su cultura exige un periodo de silencio y duelo, y yo básicamente le obligaba a romper esas tradiciones por la investigación. Chick contó que Tisk regresó a su camarote alrededor de medianoche. Parecía preocupado y mencionó que esperaba un invitado importante para una conversación confidencial, pero no dijo quién. Esto explicaba por qué la puerta no había sido forzada. Tisk había dejado entrar al asesino, considerándolo aliado, o al menos no una amenaza. Cuando pregunté con quién había hablado Tisk en la recepción antes de morir, el asistente enumeró una docena de nombres, incluyendo no solo Draxos, sino también termianos, humanos de la Federación Terrestre, e incluso un enigmático embajador de la raza silenciosa que rara vez habla con alguien. Decidí verificar las coartadas de la delegación humana, porque esos rastros de adrenalina en el aire me preocupaban, y ahí comenzaron las verdaderas dificultades para percibir la verdad y la mentira. El jefe de la delegación terrestre, un diplomático llamado Marcus Bale, me recibió con una sonrisa tensa y aseguró que todos sus miembros pasaron la noche en sus camarotes tras la recepción. Pero al verificar los detalles, la historia se desmoronó. Resultó que el agregado más joven, un chico de unos 25 años llamado Danny Cross, desapareció del radar por aproximadamente 1 hora. Las cámaras no registraron sus movimientos y su propia explicación era poco convincente. Dijo que simplemente caminaba por los niveles técnicos para despejar la mente después del estrés de las negociaciones. El problema era que los niveles técnicos requieren un permiso especial que él no tenía, y mi experiencia como detective me indicaba que cuando un joven diplomático desaparece por 1 hora en negociaciones críticas sin explicación, significa o un romance secreto o algo mucho peor. Me puse a analizar la situación política alrededor del próximo tratado y comprendí que me había metido en un pantano de intrigas, en comparación con el cual un asesinato parecía un juego de niños. Tisk no era solo un embajador. Controlaba los votos de un bloque de pequeñas civilizaciones que dependían de los agujeros de gusano Kharit para comerciar, y su posición sobre los puntos clave del tratado podía inclinar la balanza en cualquier dirección. Revisé las actas de las reuniones a puerta cerrada de las últimas 2 semanas y vi que Tisk defendía activamente la desmilitarización de sectores en disputa y la limitación de la presencia militar de las grandes potencias, lo que no convenía a al menos 5 jugadores importantes. El Imperio Termiano perdería 3 bases estratégicas. La Federación Terrestre dejaría de poder patrullar un corredor comercial clave, y los Draxos no podrían mantener sus dreadnoughts en sistemas que consideraban su esfera de influencia durante siglos. La lista de aquellos que se beneficiaban de la muerte de Tisk se expandió de una sola raza a toda una coalición de posibles conspiradores. Mientras revisaba los canales de comunicación encriptados de la estación, a los que tenía acceso como investigador principal, encontré una serie de reuniones secretas que ocurrían paralelamente a las negociaciones oficiales.
Resultó que 3 días antes del asesinato, el embajador termiano, una criatura parecida a un gigantesco mantis con habilidades telepáticas, se reunió con uno de los guerreros Drax en una sección cerrada de la estación, donde las cámaras no grababan por inmunidad diplomática. Luego descubrí que el representante de la Federación Terrestre, Marcus Bale, había tenido 2 conversaciones no declaradas con opositores Kharid, miembros de la delegación que no estaban de acuerdo con la política pacifista de Tisk y querían una posición más dura en las negociaciones. Además, surgió información sobre grandes transferencias de dinero a través de bancos neutrales. Alguien pagó una enorme suma en criptomoneda a un destinatario desconocido un día antes del asesinato, y la transacción pasó por un terminal en la estación. Convocé a uno de los opositores, Kharid, el embajador Krhax, famoso por sus posturas radicales y crítico abierto de Tisk por su blandura. La conversación fue tensa. Krhax no ocultó que consideraba la política de su compatriota una traición a los intereses de la raza, pero juró por todos sus dioses que nunca alzaría la mano contra un semejante, porque eso violaría las leyes sagradas de la colmena. Me reveló algo que no sabía. Dentro de la delegación Kharid se libraba una verdadera guerra fría entre los partidarios de la paz y quienes querían usar el control de los agujeros de gusano como palanca para obtener mayores concesiones. Tisk recibía amenazas, no solo de otras razas, sino de los suyos, acusándolo de vender el futuro de su pueblo por promesas ilusorias de un paz que de todos modos no duraría. Luego descubrí un antiguo resentimiento entre los Draxos y una pequeña raza llamada Cortanas, cuyos 3 representantes también estaban en la estación como observadores. Hace 800 años, los Draxos destruyeron una colonia cortana en una guerra territorial, y aunque oficialmente el conflicto se resolvió siglos atrás, la memoria cultural de esa masacre se transmitía de generación en generación. Uno de los observadores Cortanas, una criatura con 6 extremidades y la capacidad de volverse casi invisible en cierto espectro de luz, tenía acceso a las secciones técnicas de la estación por su cargo de ingeniero consultor. Revisé sus movimientos y descubrí que estaba cerca del sistema de ventilación justo cuando se produjo el fallo de filtración en la sección de Tisk. Cuando intenté localizarlo para interrogarlo, me informaron que se había encerrado en su camarote y se negaba a salir, alegando un ayuno religioso. Pero mis instintos me gritaban que algo no estaba bien. El avance llegó cuando uno de mis técnicos encontró en el sistema de eliminación de desechos un puñal ceremonial draxiano, cubierto en sangre Kharid y con huellas de escamas que coincidían con las muestras del guerrero Rax, el mismo que se había retrasado en el pasillo junto al compartimento técnico. La prueba era tan perfecta que parecía un regalo del destino, y sentí un escalofrío en la espalda antes incluso de empezar a analizarla. El puñal apareció en un contenedor que se vacía cada 6 horas, así que el asesino lo arrojó justo después del crimen, pero por alguna razón no se molestó en borrar las huellas ni siquiera limpiar la sangre. Para una raza que durante siglos ha perfeccionado el arte de la guerra y es conocida por su disciplina, eso era demasiado descuidado, demasiado primitivo, como si alguien quisiera que el arma se encontrara exactamente así. Pero no tenía tiempo para dudar, porque la noticia del hallazgo se filtró enseguida a las delegaciones y la estación estalló en una nueva ola de furia. La delegación Kharid exigió la entrega inmediata de Rax para su ejecución pública, y Xes-Ra vino personalmente a verme acompañado por guardias armados, chasqueando las mandíbulas con tal violencia que el traductor apenas daba abasto con el torrente de amenazas.
afirmó que si no arrestaba al asesino en ese instante, los Kharid considerarían mi actitud cómplice y declararían la estación territorio hostil, tras lo cual su flota recibiría órdenes de asaltar. Garrosh y los demás Draxos, al enterarse de las acusaciones contra su guerrero, se enfurecieron tanto que empezaron a exhalar vapores venenosos en los pasillos, obligando a otras delegaciones a evacuar a secciones protegidas. Rax se presentó ante mí voluntariamente, su escama erizada en postura combativa, y gruñó que estaba dispuesto a someterse a cualquier prueba para demostrar su inocencia, porque el honor Drax es más valioso que la vida, y él nunca cometería un asesinato cobarde desde las sombras. Iren se comunicó conmigo por un canal seguro y me informó de que la situación en el espacio había alcanzado un punto de no retorno. Los cruceros Kharid habían cargado sus armas de plasma y las apuntaban a los Dreadnoughts Drax, que en respuesta activaron lanzadores de torpedos. Ambas partes estaban a 5 segundos del aniquilamiento mutuo, y los comandantes de las flotas esperaban cualquier pretexto para abrir fuego. Las naves neutrales de otras razas comenzaron evacuaciones de emergencia fuera de la zona de combate, y 12 pequeñas civilizaciones ya habían declarado su apoyo a un bando u otro, transformando el conflicto local en una potencial guerra galáctica. Me quedaban menos de 2 horas antes de que el primer disparo desgarrara el espacio alrededor de la estación y todos mis esfuerzos por investigar se volvieran inútiles, porque a nadie le importaría la verdad cuando empezara la masacre. Encerré a Rax en un aislamiento bajo vigilancia reforzada, no para acusarlo, sino para protegerlo de una posible linchación por parte de los Kharid, que ya estaban reuniendo grupos de venganza. Luego volví a analizar el puñal y comencé a buscar inconsistencias, porque cuanto más lo miraba, más olía a trampa. Vasco me ayudó con un análisis químico detallado y descubrió una anomalía. La sangre en la hoja era realmente la sangre Kharid de Tisk, pero su rastro térmico indicaba que llegó al metal no 4 horas antes durante el asesinato, sino como máximo 2 horas antes, ya después de que el cuerpo fuera descubierto. Eso significaba que alguien tomó una muestra de sangre de la escena del crimen o de la morgue, la aplicó a un puñal previamente preparado con las huellas de Rax y lo colocó en el contenedor de desechos para asegurarse de que lo encontráramos. El asesino no era solo brutal, era metódico, inteligente y jugaba al adelantado, conociendo cada uno de mis próximos movimientos. Me di cuenta de que estaba buscando en la dirección equivocada y decidí observar la estación desde otra perspectiva. No como una plataforma diplomática, sino como un organismo con su propia vida oculta que existía en paralelo a la oficial. Después de 5 años trabajando aquí, sabía que en la Concordia existía un mercado negro de información, donde se comerciaba con todo, desde grabaciones de negociaciones cerradas hasta los secretos personales de los embajadores. Pero nunca había profundizado demasiado en ese mundo, porque funcionaba bajo un acuerdo tácito, y mientras no interfiriera con el trabajo principal de la estación, se lo toleraba. Sin embargo, ahora me puse en contacto con un viejo informante, un contrabandista apodado Susurro, que era algo intermedio entre humano y cyborg, después de varias modificaciones fallidas. Aceptó reunirse conmigo en uno de los compartimentos de carga abandonados y me dijo de inmediato que durante las últimas 2 semanas la red clandestina de la estación había estado trabajando al límite. Alguien estaba comprando información sobre todas las delegaciones, pagando enormes sumas por expedientes, horarios de movimiento, debilidades personales de los embajadores e incluso datos biométricos.
Susurro me contó que el comprador actuaba a través de una cadena de intermediarios, pero según los rumores no representaba a ninguna raza en particular, sino que jugaba en todos los frentes y manipulaba la situación desde el inicio de las negociaciones. Mencionó detalles extraños. Varios agentes de la red clandestina habían desaparecido sin dejar rastro el último mes, y lo habían hecho de manera tan minuciosa que parecía como si hubiesen sido borrados de la realidad, junto con todos los registros de su existencia. Uno de ellos, un comerciante de secretos llamado Visk, de la raza de los anfibios, fue visto por última vez después de una reunión con un cliente desconocido en el sector técnico, y luego fue hallado muerto en una cámara de esclusa. Su muerte se atribuyó a un accidente de despresurización. Pero al escuchar esa historia de nuevo, comprendí que no había sido un accidente. Alguien estaba eliminando testigos, borrando cualquier vínculo con la conspiración, y el asesinato de Tisk era solo la punta visible de un iceberg mucho más grande. Solicité la lista completa de todos los accidentes y sucesos extraños en la estación durante los últimos 3 meses y descubrí un patrón que me heló la sangre. 8 muertes, cada una presentada como un accidente, una falla técnica o un suicidio, pero todas las víctimas estaban relacionadas con la red clandestina o tenían acceso a información confidencial sobre las negociaciones. Alguien había construido meticulosamente la situación para que, en el momento del asesinato de Tisk, todas las pruebas apuntaran a los Drax y todos los testigos estuvieran muertos, mientras que la verdadera pista no llevaba a ninguna parte. Comencé a investigar quién tenía acceso técnico a los sistemas de la estación, quién podía manipular las grabaciones de las cámaras, cortar la ventilación en el momento adecuado y colocar pruebas para que se encontraran justo cuando convenía. Así llegué a una lista de 20 personas del personal técnico, entre ellas representantes de una docena de razas, incluidos humanos, caritas e incluso un Drax. Entonces ocurrió algo que cambió toda la investigación. Se presentó ante mí un embajador de la raza de los silentes. Esos observadores que normalmente nunca se involucran en los asuntos ajenos y solo asisten a las negociaciones como testigos. Los silentes tienen apariencia humanoide, envueltos en campos energéticos iridiscentes, y se comunican telepáticamente solo cuando lo consideran absolutamente necesario. Este embajador, cuyo nombre era imposible de pronunciar con órganos vocales humanos, tocó mi frente con su mano energética, y sentí un flujo de información que se vertía en mi mente. Imágenes, sensaciones, fragmentos de conversaciones que había observado durante las últimas semanas. Vi una figura con un mono técnico moviéndose por las zonas ciegas de las cámaras de la estación, reuniéndose con diferentes personas, entregándoles algo, y luego esas personas morían. El silente me mostró que esa figura no pertenecía a ninguna raza conocida. Su biofirma cambiaba constantemente, como si utilizara una tecnología avanzada de camuflaje o tal vez no fuera un ser orgánico, sino algo creado específicamente para esta operación. Reuní a todos los embajadores en el salón principal de negociaciones con el pretexto de anunciar los resultados de la investigación, y la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Los caritas ocuparon un lado de la sala, los Drax el opuesto, y entre ellos se distribuyeron las demás delegaciones, cada una con su propia guardia, preparadas para la guerra o la huida. Activé el sistema holográfico central y empecé a presentar los hechos. Mostré la línea temporal del asesinato, las pruebas demasiado perfectas, las transacciones financieras a través de la red clandestina y la serie de muertes extrañas de los últimos meses.
Garrosh rugía, exigiendo la liberación de Rax y una disculpa, mientras Khazra chasqueaba sus mandíbulas, acusándome de retrasar la justicia. Pero continué mostrándoles el panorama del complot, mucho más grande que una simple venganza o un asesinato político. Anuncié que el asesino estaba en esa sala en ese mismo momento, y que no era un Drax, ni un Kharit, ni nadie a quien ellos sospecharan. Señalé al joven agregado de la delegación terrestre, el mismo Danny Cross, que había desaparecido durante 1 hora la noche del asesinato y cuyo coartada estaba llena de vacíos. Marcus Bailey se levantó de golpe, gritando que aquello era un absurdo y que su subordinado jamás podría haber cometido semejante crimen, pero yo continué. Mostré los datos biométricos que me había entregado el silente y no coincidían con los parámetros humanos de Danny. Activé un escáner especial, normalmente usado para detectar contrabando, y lo apunté hacia el joven diplomático. Entonces ocurrió algo que dejó al salón entero sin aliento. El campo energético alrededor de Danny comenzó a fluctuar, su apariencia empezó a distorsionarse, y en cuestión de segundos, en lugar de un humano, apareció una criatura que nadie había visto jamás. Parecía una holografía hecha de metal líquido, cambiando de forma constantemente, con múltiples extremidades y sin un rostro definido. Cuando habló, su voz resonó en todos los idiomas a la vez mediante un enlace neuronal directo. Era una inteligencia artificial en un cuerpo sintético, un espía cambiante creado por una civilización desconocida. La criatura no intentó escapar, al contrario, parecía haber estado esperando ese momento. Comenzó a hablar, explicando sus acciones con la fría lógica de una máquina. Dijo que había sido enviada por fuerzas que existían más allá de la galaxia conocida. Una civilización tan antigua y poderosa que nuestras razas eran para ellos como niños jugando en la arena. Esas fuerzas habían estado observando la preparación del Tratado de Paz y concluyeron que la unión de las razas jóvenes representaba una posible amenaza para sus planes. Por eso decidieron sabotear el proceso, provocando una guerra que debilitaría a todos los bandos durante siglos. El cambiante contó que había infiltrado la estación 3 meses antes, bajo la apariencia de un humano, eliminando metódicamente a cualquiera que pudiera descubrir su presencia, recopilando información sobre cada delegación, estudiando sus debilidades y prejuicios, y luego escogiendo a la víctima y al chivo expiatorio perfectos. El asesinato de Tisk había sido planeado para encender al máximo el odio entre especies, usando antiguos métodos de los Drax y explotando la sed de venganza de los Khajaret. El salón estalló en gritos y amenazas, pero ya no unos contra otros, sino hacia aquella criatura que había manipulado con tanta frialdad el destino de miles de millones. El cambiante continuó hablando, explicando con escalofriante franqueza que su misión ya estaba cumplida. Incluso si lo capturaban, las semillas de la desconfianza ya estaban sembradas. Las flotas ya se enfrentaban, y cualquier intento de reanudar las negociaciones estaría envenenado por la sospecha. Dijo que las razas jóvenes eran demasiado emocionales, demasiado aferradas a conceptos como el honor y la venganza, lo que las convertía en marionetas perfectas para quienes sabían cómo mover los hilos adecuados. Le pregunté por qué nos contaba todo eso si podía simplemente huir o autodestruirse, y el cambiante respondió que quería que supiéramos la verdad. Que en algún lugar, más allá del borde del cosmos conocido, existían fuerzas para las cuales toda nuestra política, nuestras guerras y nuestra paz no eran más que un juego.
y que volverían a intervenir una y otra vez, hasta que fuéramos lo bastante sabios como para dejar de ser predecibles. Cuando el cambiante fue puesto bajo custodia en una celda especial con supresión de campos energéticos, pensé que lo peor había pasado, pero resultó ser solo el inicio de la parte más difícil. El salón de negociaciones hervía como un panal alterado. Las delegaciones se gritaban entre sí, acusándose de no haber reconocido la amenaza antes, de haber creído demasiado rápido en la culpa ajena, de haber permitido que fuerzas externas los manipularan. Kesra chasqueaba las mandíbulas exigiendo una compensación por la ofensa a la memoria de su hermano y por el tiempo perdido en la investigación, mientras Garrosh rugía que el honor de los Drax había sido mancillado por falsas acusaciones y que ahora no podían simplemente sentarse a negociar como si nada hubiera pasado. Los termianos acusaban a los humanos de haber permitido que el cambiante se infiltrara a través de su delegación. Los humanos replicaban que nadie podía haber previsto una tecnología de tal nivel, y las razas menores comenzaron a murmurar si acaso valía la pena firmar el tratado, sabiendo que existían fuerzas capaces de destruirlo en cualquier momento. Entendí que la verdad en sí misma es un arma de doble filo, y si se presenta de manera incorrecta, puede destruir tanto como la mentira. Necesitaba encontrar la forma de convertir esta catástrofe en una oportunidad, mostrar a las delegaciones que habían sido víctimas de un enemigo común y no unas de otras. Pedí la palabra y comencé a hablar, dirigiéndome a todos a la vez. Dije que el cambiante había logrado su objetivo, sembrando desconfianza, pero que nosotros teníamos elección. O demostrar que tenía razón separándonos en rincones y dejando que el miedo y el orgullo guiaran nuestras decisiones. O mostrar que somos capaces de aprender de los errores y fortalecernos. Recordé a los Kaharit que Tisk había dado su vida por la idea de la paz, y que la mejor manera de honrarlo era hacer realidad su sueño. Y a los Drax les dije que el verdadero honor no consiste en exigir disculpas por falsas acusaciones, sino en elevarse por encima del rencor en pos de un objetivo superior. Mis palabras sonaban grandilocuentes, pero sabía que a veces ese mismo tono es necesario para despertar en seres racionales algo más que instintos animales de venganza y autopreservación. Luego ocurrió algo que no esperaba. Garrosh fue el primero en hablar, y su voz retumbó en la sala como un trueno. Dijo que los Drax habían vivido durante siglos bajo leyes de fuerza y honor, pero que hoy habían visto que existían enemigos contra los cuales esas leyes eran impotentes, enemigos que golpeaban no con espada, sino con astucia y manipulación. Reconoció que su pueblo reaccionaba demasiado rápido con ira y demasiado lento con reflexión, y que eso casi los llevaba a una guerra que no deseaban. Garrosh se volvió hacia Kesra e hizo algo que un Drax solo hace una vez en la vida. Inclinó la cabeza en señal de respeto y dijo que lloraba la pérdida de Tisk como la de un digno adversario que podría haber sido aliado. Kesra se quedó inmóvil, sus mandíbulas dejaron de chasquear, y vi cómo dentro de él luchaban emociones. Sed de venganza, dolor por la pérdida y algo más, tal vez la comprensión de que su hermano no habría querido que su muerte provocara la guerra. Tras un largo minuto de silencio, Kesra respondió que aceptaba las palabras de Garrosh y proponía reiniciar las negociaciones, pero teniendo en cuenta la nueva realidad. Una realidad en la que existen amenazas externas que solo pueden enfrentarse juntos. Las siguientes horas transcurrieron en tensas discusiones sobre cómo presentar esta situación al público, cómo explicar a sus gobiernos y pueblos que estuvieron al borde de la guerra por las acciones de una civilización desconocida.
Trabajé con representantes de todas las delegaciones clave, ayudando a redactar una declaración conjunta que fuera veraz, pero que no humillara a ninguna de las partes ni sembrara pánico por toda la galaxia. Decidimos presentar la revelación del complot como prueba de la eficacia de la cooperación interespecies, mostrando que solo gracias al esfuerzo conjunto de la estación y las delegaciones se pudo prevenir la catástrofe. Las flotas militares externas recibieron órdenes de retroceder a posiciones neutrales, aunque algunos comandantes lo hicieron a regañadientes, visiblemente frustrados de no poder disparar. Se decidió posponer el tratado por 2 semanas, para dar tiempo a todas las partes de asimilar lo ocurrido e introducir adiciones relacionadas con la protección contra amenazas externas y la creación de un sistema de seguridad común. Miraba a estos seres, tan diferentes y tan ajenos entre sí por biología y cultura, y comprendí que la paz entre ellos seguía siendo frágil, como el primer hielo sobre un lago, pero ahora tenía una oportunidad de fortalecerse. Una semana después de la revelación del complot, la estación Concordia comenzó a volver a su ritmo habitual. Las delegaciones se reunían nuevamente en las salas de negociaciones. Los diplomáticos intercambiaban cortesías en la zona neutral, y el personal técnico reparaba los sistemas dañados por la tensión de los días anteriores. Pero yo sentía que algo había cambiado fundamentalmente en el aire de este lugar, como si todos hubieran madurado de golpe y comprendieran cuán delgada es la línea entre la paz y el caos. Rax fue liberado con disculpas completas y regresó a su delegación como un héroe, aunque las cicatrices de las falsas acusaciones permanecían en sus ojos. Podía ver cómo ahora miraba a los demás con cautela, algo que antes no existía. Los Khajarit celebraron una ceremonia en memoria de Tisk, a la que asistieron representantes de todas las delegaciones, incluidos los Drax, lo cual era algo inédito. Yo me quedé a un lado, observando cómo estos seres de diferentes rincones de la galaxia permanecían en silencio juntos, unidos por un dolor compartido y la comprensión de que casi habían sido utilizados como piezas en un juego ajeno. El Morfer permanecía en una cámara especial bajo vigilancia las 24 horas, y cada día yo iba a verlo con preguntas, intentando extraer al menos una gota de información sobre quiénes lo habían enviado. Respondía con gusto, pero sus palabras eran como niebla. Hablaba de una civilización que existía desde hace millones de años, de los ciclos cósmicos de ascenso y caída de las razas jóvenes, y de que la intervención en nuestra política era solo una de miles de operaciones similares llevadas a cabo simultáneamente en toda la galaxia. Le pregunté por qué hacían esto, y el Morfer respondió que los antiguos tenían planes que superaban la comprensión de las especies de corta vida, que formaban la galaxia como un jardinero cuida su jardín, podando aquí, abonando allá, sin permitir que una planta creciera demasiado y eclipsara a las demás. Sus palabras no me dejaban dormir por la noche. Pensaba en cuántas guerras en la historia podrían haber sido provocadas por manipulaciones similares, cuántos tratados de paz fueron arruinados por la voluntad de otros, y cuán libres somos realmente en nuestras decisiones, si, en algún lugar en las sombras, existen fuerzas que nos mueven como piezas en un tablero. Las negociaciones se reanudaron, y 10 días después el gran tratado fue finalmente firmado, y en una versión ampliada. Ahora incluía cláusulas sobre la creación de un servicio de inteligencia interespecies, un sistema conjunto de defensa contra amenazas externas y protocolos para identificar agentes de influencia. La ceremonia de firma se llevó a cabo de manera solemne, pero sin un optimismo exagerado.
Todos comprendían que este documento no garantizaba la paz eterna, sino solo ofrecía la posibilidad de que el próximo conflicto se resolviera con palabras y no con armas. Me quedé en un rincón del salón observando cómo los embajadores colocaban sus firmas, sellos y huellas biométricas bajo el texto que hacía un mes parecía imposible. Y pensé que la diplomacia es la forma más extraña de guerra, donde la victoria no se mide por territorios conquistados, sino por la cantidad de catástrofes que se lograron evitar. Kasrá se acercó a mí después de la ceremonia y dijo que su pueblo no olvidaría lo que hice, que un humano llamado detective se convertiría en parte de las historias Kaharit sobre cómo a veces una sola voz de verdad puede acallar 1000 voces de mentira. Esa noche me senté en mi camarote y miré por el ojo de buey el manto de estrellas alrededor de la estación. Los naves que lentamente se dispersaban por sus rutas, llevando consigo a los embajadores y las esperanzas de un futuro mejor. Pero no podía deshacerme del pensamiento sobre las palabras del Morfer, sobre que en algún lugar más allá del espacio conocido, alguien nos observa y lleva cuenta de nuestros éxitos y fracasos. Pensaba en cuántos Morfers más podrían estar esparcidos por la galaxia, cuántos complots más se están gestando en la sombra, y si como civilización multiespecies estamos preparados para enfrentar amenazas que no juegan según nuestras reglas. Irene me envió un mensaje de agradecimiento y una oferta de ascenso, pero lo rechacé. Mi lugar estaba aquí, en esta lata giratoria en medio del espacio, donde cada día puede comenzar con un incidente diplomático, un intento de asesinato o algo aún peor. Cerré los ojos y me permití un minuto de cansancio, sabiendo que mañana comenzaría un nuevo día, nuevas negociaciones, nuevos conflictos, y en algún lugar en las sombras de la estación ya se estaba gestando la próxima historia que tendría que desentrañar, porque la paz no es un punto final, sino un trabajo infinito, y alguien debe hacerlo.